¿Cómo están todos y Hola. todas? Bien, hoy está Bueno. lindo. Bueno, hoy empezó con una neblina terrible, no se veía nada. Ahora salió el sol, así que, bueno, por suerte cambió el Hermoso, día. hermoso. ¿Qué tenemos para hoy, Carlos? Tengo un par de cositas. Traje unos libros de sábado, que les había prometido mostrar los últimos dos. Estaba leyendo que hoy es un 8 de julio, hoy es 8 de julio, ¿no? Sí. Sí, De 1989 asumía quién podía asumir la presidencia de la nación. Menem. Carlitos. Muy buenos la película de Carlitos. Vimos nada más que un trailer, pero muy buena. Sí, la serie que recién va a estar a partir de mañana, me parece el 9 de julio. Muy bueno parece, la verdad que se pasaron los muchachos. Sí, yo tengo mis serias discrepancias con Menem. Sí, pero uno lo tiene que ver no como un expresidente, lo tiene que ver como un designado, porque Menem era un dibujo animado, era terrible. Sí, totalmente. Y bueno, nos dejó la herencia, así que no lo podemos buscar. ¿Y qué más tenemos para el día de hoy? Bueno, el 8 de julio, recordemos entonces, se va Alfonsín Menem. Sí. Bueno, eso por un lado. Cada 10 personas en el planeta, 5 son alérgicas. No, y eso qué loco, ¿no? Es impresionante. Sufren de algún tipo de alergia, no es que todas tengan la misma alergia, ¿no? Yo soy alérgico, yo estoy en esa... Y sí, cada uno, yo también tengo alergia. Bueno. Tengo rinitis, que eso es bravo, ¿no? Un bajón. Bueno, le voy a hablar de Sábato un segundo, ¿qué le parece? Último libro de Sábato. ¿Dónde estamos? ¿Acá? Ese es el último libro de Sábato. Sí, ¿cómo se llama? Antes del fin. Bien para Sábato, más alegre como sí, Sábato. Tal cual. Y este es el anterior al último. La Resistencia, qué nombre. Bueno, medio que lo forzaron a Sábato, 12 años hacían escribir. Sábato había nacido un 24 de junio de 1911, en Rojas. ¿Conoces Rojas? Sí, sí, porque... ¿No me digas, en serio? Y sí, todos esos pueblos, mi papá era de Salto. Nosotros siempre íbamos a... ¿Qué tal? No sabía. Esa zona. Bueno, nace en Rojas un 24 de junio de 1911 y muere un 30 de abril de 2011. O sea que vivió 100 años. Sí, la verdad que... Impresionante. Estos son los últimos dos libros, como te dije. Excelentes, recomendables por lógica. Los que más me gustan a mí son Sábato y Germán, ¿no? Mi gusto. Mucho más que Borges. El capo Hellman, la verdad que... Es impresionante. Uno de estos días voy a traer, que a mí me encanta, cuando recibió el premio el Cervantes, y bueno, su discurso, la verdad que... Primero que dice, en este momento acaba de morir un chico de hambre. Sí. ¿Cuántos morían cuando yo termino de decir? No, pero eso de recibir un premio como ese y bueno, su postura, ¿no? Todo, y hablar de la poesía. Sí, continuo. Cada poema de él habla de la poesía. Totalmente. Excelente, ¿verdad? Bueno, ¿y tenemos algo más para el 8 de julio? No, para el 8 de julio no. Bueno, yo les cuento que un 8 de julio de 1930 Luis Arata estrena en el Teatro Smart He visto a Dios, que era un grotesco de Filipis Novoa. Después en el mismo día, en el 31, la compañía de Pascual Carcavallo estrena en el Nacional la pieza Caramelos Surtidos de Enrique Santos Discépolo. Qué bueno tener recuerdo, ¿no? Que sí, la memoria exista. Después en 1936 se estrena Amalia, versión cinematográfica de la novela de José Mármol. Y en el 94, a los 45 años, muere Carlos Abrevaya. Después traje para todos estos días, ¿no? El 9 de julio de 1873 se funda en Buenos Aires la Academia de Artes, Ciencias y Letras. Tan importante, ¿no? Sí, por suerte todavía lo tenemos. La verdad que en esta época donde este gobierno hace desaparecer todo, bueno,
1884, la provincia de Buenos Aires entrega a las autoridades nacionales la biblioteca pública que desde entonces pasará a llamarse Biblioteca Nacional. Después, en 1935, nace en Tucumán Mercedes Sosa, una grosa. Después, el 10 de julio de 1897, el diario La Nación publica la Oda a la República Argentina del poeta nicaragüense Rubén Darío. En 1907, en el Teatro Apolo, los hermanos Podestá estrenan La Vanguardia de Martín Coronado. Después, el 11 de julio, nace en Buenos Aires el educador y escritor Eduardo Pisurno, pedagogo que integró el Consejo Nacional de Educación, el Ministerio de Educación, recordemos que lleva su nombre. ¿Puedo hacerte una aclaración ahí? Una aclaración. Sí. Pisurno era ramense. Nació en Ramón Mejía, hizo todo lo que hizo en Ramón Mejía. Mira. Después vino acá y bueno, y logró todo eso, ¿no? Y una de las escuelas más grandes de acá que todavía existe, que no, la próxima le traigo la foto. La tengo en la libra de más fuerte. Está no me acuerdo del otro que está, pero está. O sea, todavía se recuerda a más de 100 años, ¿no? Vivía 5 cuadras de mi casa. Bueno, después vamos a seguir contando sobre el 11 de julio. Todo traje desde hoy hasta el domingo, ¿no? Porque fechas importantes que capaz no se olvidan o no se conocen, ¿no? Ya de esta línea, ¿sí? ¿Puedo? Sí. De ese irremediable desconsuelo nació la más extraña canción que ha existido, el tango. Decía Discépolo del tango, ¿no? Qué bueno. Sábado era fanático de Discépolo. Qué bueno. Te cuento y les cuento a todos los y las oyentes que, bueno, hoy vamos a escuchar a Gustavo Molfino. Él nos va a hablar de un libro que acaba de salir de Juan Carrá que se llama Salvate Vos. Acá se los muestro. Los Molfinos, 6 hermanos, una madre sola, una persecución implacable, el mayor crimen internacional de la dictadura. Bueno, recordemos que son hechos reales. Totalmente. Ahora lo vamos a escuchar a Gustavo Molfino. Bueno, vamos a hablar un poco del libro que se está presentando, que ya está a la venta en librerías. Se llama Salvate Vos, de un autor, un amigo, un compañero de nombre Juan Carrá, donde ha hecho una investigación, la verdad que exhaustiva, que incluye un montón de cosas. El libro básicamente trata, en principio, de la historia de mi vieja, Noemí Esther Gianetti de Molfino, y su historia de vida, digamos, ¿no? Desde los inicios en la ciudad de Resistencia. Incluso se habla un poco en el libro de otras épocas, o se habla bastante, incluso de la época de cuando vivía mi viejo, ¿no? Me enteré de cosas de mi padre, digamos, que ahora, gracias a este libro. Es un libro muy fuerte, es un libro histórico, y hechos que se han hablado mucho digamos, desde el juicio de lesa humanidad por el tema Plan Cóndor, el juicio contraofensiva Montonera, se habló mucho del tema, yo fui declarante ahí, y también en muchos medios. Pero ahora todo esto que circuló a lo largo de los años, yo puedo hablar de incluso desde los años 80, cuando se la secuestran a mi vieja y otros compañeros en Lima. Yo arranco a hacer denuncias desde aquella época, digamos, ¿no? Con idas y venidas, ¿no? También hay épocas de mi vida que me alejé un poco del tema de lesa humanidad y el tema de denuncias, pero bueno, cosas mismas de la vida. El libro está muy, muy bien planteado, muy bien encarado, bastante fuerte, tiene escenas de la vida muy, muy bien escritas, muy bien detalladas.
ha logrado, y mira que he hablado mucho sobre el tema de la dictadura, sobre la violencia familiar, en el caso de nuestra familia, que tuvimos un poco el racimo de lo que fue la dictadura militar. Tuvimos, digamos, nuestra madre secuestrada, asesinada, un hermano preso, torturado, una hermana presa 1 año, exiliada, desaparecido, un nieto recuperado, digamos, un todo en un combo, digamos, dentro de la familia Molfino. El libro, incluso, perdón, voy a hablar un poquito del autor. Es un compañero que llegó a ir hasta Lima a entrevistarse con gente, a Perú, que fueron donde fueron los hechos iniciales del caso de mi vieja. Fue secuestrada con otros compañeros en Lima, luego asesinada en España. Así que es un libro atractivo, bajo mi opinión. Es un libro que ha logrado emocionarme, me han saltado las lágrimas, eso y esto que yo decía, ¿no? Cosas que yo he hablado mucho en mi vida, así que yo lo aconsejo, como material de lectura, como material de que se sigan difundiendo todas estas historias. Creo que es muy, muy importante. Desde ya que agradezco, por supuesto, a los hermanos que quedamos, a Miguel Ángel, a José, a mis sobrinos, a los que han participado de este libro. Agradezco, por supuesto, al autor, digamos, ¿no? Que ha hecho un laburo impresionante, ¿no? Así que desde ya, muy agradecido. Y nada, es un libro más que sale al mercado sobre las historias de la dictadura, pero como dice el autor del libro, es el caso emblemático de Plan Cóndor o de persecución en el exterior y con finalización con un asesinato. Así que, bueno, espero lo compren, lo lean, se lo presten, digamos, cualquiera sea la forma de que lleguen a él. Así que desde ya muchas gracias a todos y a todas. Juan Carrá nació en Mar del Plata en 1978. Es escritor y periodista, autor de 7 novelas, entre las que se destacan No permitas que mi sangre se derrame, Agazapado, 4 caballos negros y La Cuadrada. Además publicó la novela gráfica Esma y los libros de cuentos Ojos al ras y Lógica de la perturbación. Fue distinguido con el premio Alfonsina a la creación literaria. Es docente de la licenciatura de Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de las Artes y dicta clínicas y talleres de escritura. Bueno, ahora les voy a leer sobre Salvate vos, que acaba de salir. Dice, es 21 de julio de 1980, una mujer aparece muerta en un hotel de Madrid. En la escena, montada por agentes de inteligencia de la dictadura para instalar la mentira de que las personas desaparecidas pasean por Europa, hay ropa sin estrenar, billetes de varios países, pasaportes con su foto y distintos nombres. Uno solo lleva el real, Noemí Esther Gianetti de Molfino. La llamaban Mima y fue secuestrada un mes antes por el ejército argentino en Perú. Mientras esto ocurre, el mayor de sus 6 hijos es un preso político. El más joven intenta salir vivo de Lima. Una hija está desaparecida y otra exiliada. Así arranca esta historia, la de una familia atravesada por la militancia y el ensañamiento del terrorismo de Estado. También la de una ama de casa que pasa de rechazar la irrupción de la política en su hogar a vivir en la clandestinidad para acompañar a los suyos. Con el rigor de la investigación periodística y el pulso de la novela, el relato reconstruye minuciosamente un caso emblemático, echa luz sobre la coordinación entre gobiernos militares de Latinoamérica y aborda la complejidad política de los 70. Bueno, y les voy a leer un fragmento
un cuerpo de mujer en una cama de hotel. Es una mujer de unos 50 años, una mujer que nadie recordará haber visto entrar a esta suite de 3 estrellas, el apartamento 604 del condominio Muralto en la calle Tutor, esquina Buen Suceso de Madrid, España. Está acostada boca arriba y parece que duerme, apacible. Solo lleva puesta la ropa interior. La habitación hierve por el calor del verano europeo. El aire acondicionado funciona perfectamente, pero está apagado. No se entiende por qué una sábana y una manta le cubren el cuerpo hasta el cuello. La ropa, una falda marrón, una blusa beige y un pullover de lana blanca, está recién lavada y doblada con prolijidad sobre la cama, al lado de las piernas. En la habitación, además de la mujer, hay un bolso beige con prendas de invierno y cosméticos, todo comprado en la Argentina, todo sin usar. Es coqueta la señora. El pelo mantiene su forma armada con spray, aunque esté acostada. También hay un cenicero con colillas y un juguete para un bebé. Un pájaro azul en una caja que tiene inscripciones en francés y en inglés. Es de una marca importada, típico de cualquier free shop. De la caja sobresale una correa. Si alguien tirara de ella, una música de cuna llenaría el silencio. Pero nadie juega con ese pájaro azul. Nadie jugará con él nunca. Seguimos en Ratón de Biblioteca hablando de julio, ¿no? El 11 de julio de 1957 se estrena La Casa del Ángel, recreación cinematográfica de la novela de Beatriz Guido. Después, en 1975, muere Pichuco, recordemos que un gran bandoneonista. Después, en 1986, a los 92 años, muere el periodista, dibujante y autor teatral Edmundo Guibur. Después, el 12 de julio, nace el periodista y poeta mendocino Juan Gualberto Godoy. Recordemos que es uno de los precursores de la gauchesca. Y en 1982, Edmundo Rivero presenta la segunda edición de Sonetos Mugres, poemario de Daniel Garibaldi. En 1993, en la Fundación Banco Patricio, se estrena Walsh y Gardel, monólogo de David Viñas. Y un 13 de julio de 1907, la revista Caras y Caretas publica El almohadón de plumas, vigoroso cuento de Horacio Quiroga. Y en 1924 nace en Entre Ríos el poeta, historiador y escritor Fermín Chávez. Bueno, fuimos más o menos contando, ¿no? Del 8 al 13 de julio. Y ahora escuchemos a la escritora Ramona Díaz. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por este momento. Es realmente un honor para mí estar acá hablando un poquito. Yo soy Ramona Díaz, nací en Goya, Corrientes, y prácticamente toda mi carrera docente lo hice acá en Buenos Aires. Me recibí de profesora de enseñanza primaria, del adulto y del adolescente, y bueno, ahí incursioné siempre en la docencia durante 30 años. Y bueno, y siempre estuve esta gana o este deseo o esta gana siempre
escribir, ¿no? Lo que es lo más lindo, la comunicación, empezando con los niños, haciendo pequeños talleres literarios con ellos y después compartirlos. Y bueno, así es como siempre atesoré cuentos de allá de mi Goya querida, que tienen una significación muy importante para mí, ese contexto. Y este libro, mi primer libro, Duendes en mi camino, que está prologado por Marta de París. Bueno, esos duendes, ¿no?, que a todos los niños nos acompañan, está trazado de varios cuentos que tiene que ver mucho con la tierra, con la aventura, con la fantasía, ¿no es cierto?, con leyendas, que la verdad que fue para mí un honor y pronto va a salir quizá una ampliación del mismo. Después también están los niños Audaces, un libro de cuento infantil que también tiene mucho que ver con la manera en que los niños resuelven situaciones complejas por momento, y entonces esa mirada de los niños hacia los adultos, como van transitando la vida, ellos también son capaces de resolver y salir ariosos de determinadas situaciones. Y esto, bueno, tiene cuento que tiene que ver con campestre, en el campo, en la ciudad, en un balneario también, así que bueno, me dio mucha satisfacción. Está ilustrado por Mabel Fontau, una gran artista plástica. También tiene un prólogo muy lindo de ¿cómo se llama este señor? Bianchi Busto. Bianchi Busto, muy linda también, donde él la verdad que dio un acierto a la significación de este cuento. Y también saqué otro libro de cuento, Misterio en el barrio Caferata, en mi barrio. Acá hay cuentos de misterio, de aventuras también, que tienen mucho que ver con la vida de uno en la ciudad y con situaciones que nos pasan, ¿no? Bueno, reflejo también ahí toda una impronta, digamos, de problemas que transcurre en la ciudad, ¿no?, como en toda ciudad. Y después, bueno, de esto viene algo que nos pasó en el 2020, que creo que todos pasamos por esta pandemia que nos agobió, que nos encerró, que nos dejó, y todos tuvimos esa gana de expresarnos a través de la pintura, de la poesía. Y bueno, fue una manera, un canto, y salir airosa y salir sano, sobre todo de ese estado, ¿no es cierto?, de atadura que estábamos ahí, pero fue algo muy lindo, y esto me permitió sacar un libro de poemas que tiene que ver con el sentir de ese momento que estábamos viviendo. Y últimamente, que estoy muy feliz, que esto también de años venía yo escribiendo, Los Cambacitos de la Laguna Verde. Es mi primera novela. Es mi novela que tiene que ver todo con la memoria de la niñez y todo lo que transcurrió en mi Goya querida, las pérdidas, o sea, esa forma de trabajar de los padres, todo un contexto, digamos, desde lo cultural también, lo anecdótico también. Y bueno, tiene mucho que ver con mi crecimiento, por decirlo así, esa nena traviesa, curiosa, que transitaba por todo esa colonia Carolina, y esa mirada muy profunda, y tiene un sentimiento muy profundo, y estoy muy feliz por los grandes comentarios que vengo recibiendo de esta novela. Así que bueno, ahí está. Y ahora, para deleitarlos, te voy a terminar, querida Claudia, con un poema. Como te hablé que este es un libro de esa situación que vivimos de pandemia, salió este poema, que realmente fue mi mirada al parque, y salió este poema. Los parques. Mi alma grita en soledad, en este otoño solitario. No hay niños en los parques jugando con sus abuelos. Las calecitas están inmóviles y las sortijas se impacientan. Los bancos pedan ausencia y las hojas muertas yacen en la alfombra amarilla. Y al recordar aquella canción
mi espíritu se conmueve. Añoro y sueño otro otoño, me ahogan tanto silencio y los códigos tan caprichosos de este tiempo de tristeza. Que vuelvan los días felices, los abrazos y los besos en la intimidad de los parques. Muchas gracias, querida Claudia, muchas gracias. Ahora, en Ratón de Biblioteca, vamos a escuchar a la periodista Camila Zúñiga-Anchil y al poeta Luis Benítez hablándonos de Alejandra Pizarnik. Hola, mi nombre es Camila Zúñiga-Anchil, soy periodista del diario La Nación. Seguramente ahí ya en el piso me presentaron, pero bueno, me quería volver a presentar. En esta oportunidad no voy a estar hablando de mis notas periodísticas en general, sino que les voy a dar una columna sí de algunos de los casos por ahí que ya toqué o de nuevos casos en otras futuras columnas. En este caso quise empezar con un caso que directamente me llegó al corazón. Lo hice hace unas semanas atrás para el diario La Nación, pero quería volver a tocarlo porque me parece sumamente importante visibilizar estos casos y más que el caso, o sea, contar las historias de vida detrás de los casos tan relevantes. Entonces, por eso decidí empezar con esta historia. Voy a hablar sobre lo que pasó y lo que está pasando sobre el fentanilo contaminado, pero no yendo a la parte del laboratorio y todo, sino que voy a hablar de los fallecidos, o sea, y de los que todavía se encuentran viendo qué va a pasar con sus vidas después del fentanilo contaminado. Pero en este caso quise empezar con una historia directamente. Es la historia de Renato Nicolini. Renato Nicolini era de Chascomús, una ciudad donde él era sumamente conocido. ¿Por qué? Y no después de lo que pasó, sino que era sumamente conocido porque él ayudaba a su papá, tenían una empresa familiar y él con sus 18 años recién acababa de terminar el secundario, tenía muchos amigos, le encantaba el deporte, le encantaba hacer como kickboxing, boxeo, todo tipo de deportes. Era un chico muy sano, muy feliz, o sea, tenía a su hermano que todavía sigue afectado por todo lo que pasó. Y bueno, no solo, o sea, su familia, en mi caso me tocó hablar con Sol Francese, su mamá, pero bueno, fue una respuesta general de lo que pasó, o sea, con el caso de Renato. Renato, como dije, tenía 18 años, una persona sana, una persona saludable, que tenía su moto, o sea, que la usaba tanto para el negocio familiar como también para su vida personal. En abril de este año, él, o sea, estando en su moto, tiene un accidente que le genera un traumatismo de cráneo y lo llevan al hospital San Vicente de Paul, que es un hospital de Chascomús. ¿Qué pasa? Cuando la atienden y le hacen el primer diagnóstico, ven que no lo podían tratar porque no tenían las máquinas suficientes como para tratar ese traumatismo. Entonces
Sol, con su familia, deciden trasladar a Renato al Hospital Italiano de La Plata. Fue el mismo Hospital Italiano de La Plata que se empiezan a conocer los casos del fentanilo contaminado, porque empiezan a aparecer fallecidos. Quiero aclarar que no solo fue en el Hospital Italiano de La Plata, sino que ese lote de fentanilo contaminado se dirigió a varios hospitales y clínicas del país directamente, porque ya ahora hay más de 52 personas fallecidas y más de 90 que todavía no saben qué va a pasar en su futuro. Yendo al caso de Renato, es trasladado al Hospital Italiano de La Plata, es sedado e ingresado a lo que es terapia intensiva. Desde el día 1, Renato recibe fentanilo, pero para mantenerle la sedación. En los hospitales, en las guardias, se utiliza el fentanilo para poder mantener la sedación mientras el paciente, que recordemos que Renato venía con un traumatismo de cráneo, mientras lograban solucionar esa problemática, deciden sedarlo, y es la madre, Sol Francese, que es enfermera, sabe de esa sedación con fentanilo desde el día 1. ¿Qué pasa? El día 1, Renato ya ingresa al Hospital Italiano de La Plata, va presentando mejorías, porque al tercer día la madre afirma que él mismo se quería sacar el cable, que contestaba a lo que le decían, tenía reacciones positivas. Lo que pasa que en el cuarto día él empieza a elevar temperatura y fiebre alta, que a todo esto no sabían por qué se había generado la infección. Resulta que él le agarra una infección intrahospitalaria, donde esto, ¿qué genera? Genera que le agarre una neumonía dentro del hospital, porque eso se lo confirma a la madre después de que Renato no había llegado al hospital con una neumonía, sino que se la había agarrado dentro del hospital. Y en el estado en el que estaba era complicado, porque Renato tenía el cerebro hinchado, entonces necesitaban hacerle una operación que salió bien para poder liberar un poco a lo que era la parte del cerebro, pero la fiebre seguía hasta que en el quinto día, recordemos que el primer día ingresa, el tercer día presenta síntomas positivos, y en el cuarto día, ya presenta fiebre casi al final del tercer día. Para el cuarto día que es operado, que la operación sale bien, pero ya el quinto día se le informa a la familia que tenía muerte cerebral. Ya ahí Renato, su vida cambia completamente, porque directamente de la muerte cerebral a la muerte 100% fueron cuestiones de horas. Gracias a Renato, de su cuerpo se donaron a 5 personas distintos órganos de Renato, que lograron salvar 5 vidas en el hospital. Pero la historia no queda ahí, porque la madre, siendo enfermera, no entendía y tenía un montón de preguntas que nadie respondía. Es por eso que va con su prima, que es abogada penalista, van al Hospital Italiano de La Plata a todo esto, porque la madre, Sol, recibe un llamado de parte de un chico, un familiar de otra persona que compartía habitación con Renato, que le dijo: yo escuché
a una enfermera que decía: Renato dio positivo en el fentanilo contaminado. Es por eso que la madre, siendo enfermera, toma esa información y se dirige al hospital para preguntarle, por un lado, si su hijo había agarrado la neumonía, que fue lo que empeoró todo, además del fentanilo contaminado, si la neumonía se la había agarrado antes del hospital o cuando ingresó. Ahí le informa el director del hospital italiano que la neumonía se la agarra directamente dentro del hospital italiano. Y la segunda pregunta fue: mi hijo, o sea, fue uno de los que tuvo fentanilo positivo contaminado, y le dijo que sí. O sea, ya los médicos sabían, las enfermeras sabían que Renato era una de las víctimas del fentanilo contaminado. Un fentanilo contaminado que desde el laboratorio deciden no responder, deciden borrar todos sus datos posibles, no hay, respuestas. Seguramente haya muchos más familiares, pero el caso de Renato me parecía sumamente importante contar su historia para que se haga visible, porque ahora Sol, junto con otras 3 familias, fueron a la justicia y también se presentó el Hospital Italiano de La Plata como querellantes. Pero ellos lo que buscan son respuestas, buscan que alguien se haga cargo de lo que pasó con Renato y con lo que pasó con las 52 víctimas del fentanilo contaminado, y seguramente con las más víctimas que seguramente hay. Entonces me parecía sumamente importante contar este caso porque, yo en la nota cuento un poco los textuales. Acá, es corto el tiempo como para poder explayarme con los textuales de Sol, que ella diga directamente mataron a mi hijo. Entonces, traté de resumir lo que pude este caso, que me parecía sumamente importante comenzar con este caso. Van a venir columnas de otro estilo, otras historias de vida, otras que seguramente, amplíe más los textuales de cada uno, pero quería poder contar quién era Renato, qué le pasó a Renato, quiénes fueron los culpables de que Renato, con 18 años, deje, de vivir directamente. Y así, como el caso de Renato, hay un montón de casos más que las historias de ellos, de cada uno, tiene que ser visible. Me parece sumamente importante por las familias y por la misma víctima, que ya no tiene esa voz para hacerlo visible, y por eso me parecía sumamente importante que la primera columna sea un poco en homenaje a Renato y a todas las víctimas del fentanilo contaminado. Como periodista me toca investigar, pero también tengo un rol donde tengo que sí o sí visibilizar estos casos, y necesitaba empezar a visibilizar con el caso de Renato. Si quieren conocer un poco más de lo que me contó la madre, un poco más de la historia de Renato, o ver la voz de la madre en la nota, y así los invito, como dice el programa anterior, que pueden encontrar mis notas en Camila Zunico-Enchil, adentro de La Nación, @lanacion.com.ar, y ahí van a encontrar más historias, pero van a encontrar la historia de Renato un poco más
detallada. Acá quise, como dije, contar la historia de Renato y contar quién era más allá de ser un número o sea, porque para el boletín epidemiológico es un número más Renato, pero no lo es una vida que se pierde por culpa de personas que vieron un negocio en el fentanilo y no lo controlaron, y así pasó lo que pasó. Así que los invito a, si quieren leer la nota completa, la pueden encontrar ahí. Y bueno, prometo traerles otras columnas, algunas divertidas, otras historias de vida, como este caso. Espero no haberlos aburrido, así que un beso. Hola amigues, hoy vamos a hablar de esa poeta llamada Alejandra Pizarnik. Uno de mis amigos de mayor edad tuvo con ella una relación sentimental. La describe como adorable, extraordinaria e insoportable. Había que turnarse para lograr que se durmiera en el departamento de la calle Marcelote de Alvear en Buenos Aires, siempre aterrorizada por la posibilidad de que su madre viniera a invadir su espacio. Había que estar atento al teléfono aguardando la repetida noticia: Alejandra se suicidó de vuelta. Hasta que un día de 1972, la casi rutinaria advertencia se volvió realidad. La traté en el bar de la Sociedad Argentina de Escritores, a comienzos de ese mismo año. Fue la única vez que hablé con ella. Medía 1,5 metros y no dejaba de hacer citas literarias hasta el hartazgo. Aún recuerdo su acento impostado, que sonaba vagamente extranjero. Para nosotros, adolescentes de entonces, que recién nos asomábamos al mundillo literario, no era el suyo un rostro desconocido. La habíamos visto muchas veces por la calle Corrientes, entre la avenida 9 de Julio y Callao, en los bares o caminando por allí. Era una más de todos los que frecuentábamos ese pasillo literario día por medio. Ella es una que escribe. Se había limitado a informarme uno, adolescente de mi misma edad, en cierta oportunidad. Cuando murió, empezó a ser canonizada lentamente y hoy es una leyenda explotada hasta el límite. Todos la trataron, todos fueron sus amigos íntimos, todos tienen la clave de su poesía. Era una poeta auténtica y le tocó la suerte que se puede esperar cuando el talento es reconocido. La incorporación al panteón, previa desfiguración ritual. La hija del Cuentenic de Avellaneda. Mi amigo es un hombre que pasó de la madurez. Hace más de 40 años podía tomar vodka toda la noche en su departamento del barrio de Congreso, en el centro de Buenos Aires. Tiene todavía un don. Puede uno instalarse frente a él, sintonizarlo y escuchar por vía directa la verdad respecto de cómo era la vida literaria cuando él tenía 30 años y frecuentaba a Alejandra Pizarnik. Explicaba a mi amigo hace décadas, a las 2 de la mañana, que su relación con Alejandra era bastante difícil. Para empezar, la Pizarnik era alguien imprevisible y muy escurridizo. Alejandra era la hija menor de un Cuentenic de Avellaneda, una ciudad pegada a la de Buenos Aires hasta el punto de parecer su misma continuación. Esta palabra, Cuentenic, en yiddish, designaba a uno que vendía mercancía de puerta en puerta, en varias cuotas. Hoy ese oficio ha desaparecido, gracias a que nadie le abre la puerta a nadie en Avellaneda ni en ninguna otra parte. Pero en los 30 y en Avellaneda, eso era algo habitual. El señor Pizarnik había emigrado de la URSS buscando barrios mejores, y en el exilio lo mejor era encontrar un sitio donde la colectividad judía no fuera demasiado ultrajada. Esa Avellaneda, donde la colectividad era lo suficientemente abundante y poderosa como para no ser molestada por las fuerzas en movimiento en el resto del mundo, era el sitio adecuado. El señor Pizarnik se estableció allí e incluso prosperó. Vendiendo puerta a puerta ropa barata y manteles de ocasión, alcanzó a establecerse y hasta a comprar un departamento en la calle Lambaré, a una cuadra de la avenida Mitre, donde nació su primera hija, Miriam.
Curiosamente, apunto, la casa de Alejandra Pizarnik distaba a pocas cuadras de la infancia de otro bienaventurado de la poesía argentina, Néstor Perlonger, hijo de un taxista de Avellaneda. La esposa del señor Pizarnik, mientras él era tan querido y afable, demostraba un carácter hostil en general. Para la época en que nació su segunda hija, Flora Alejandra, todo el barrio le temía, más o menos, hasta que la relación de esposo bien recibido, señora terrible, explotó. La mujer comenzó a exacerbar su batalla contra el entorno y especialmente contra sus vecinos inmediatos, los del mismo edificio, a quienes acusó de robarles el agua a ella y a su familia, mientras unas irregularidades en el suministro del líquido municipal atormentaban a toda Avellaneda. El reparo por lo que fueran a decir sus vecinos llevó al señor Pizarnik a poner tierra de por medio entre tanta discordia. Se mudaron al cercano barrio de Barracas, a un departamento en la avenida Montes de Oca. Para ese entonces, el antiguo Cuentenik había prosperado bastante más, pues alquilaba algunos locales propios de la calle Blesarfiel, en Avellaneda. Cuando sus inquilinos se llegaban a la casa de Montes de Oca a pagarle la renta, eran recibidos por el propietario con el dedo índice sobre los labios y una advertencia. «Shh. Hable por favor en voz baja, que Alejandrita está al lado con los profesores». Aquel inmigrante modestamente enriquecido así prevenía sobre molestar a su desgarbada, huraña y hasta extraña hija menor, que recibía en la habitación contigua a gente mayor que ella, poetas, narradores, ensayistas. Alejandra no había terminado todavía la secundaria, que la iban formando en aquella no menos extraña afición que su padre no terminaba de comprender, la de escribir versos. A esas reuniones sigilosas acudía también su terapeuta desde hacía años, León Ostrom, dejándose ganar por el magnetismo de aquella adolescente que desde entonces quería ser poeta. Sin embargo, en aquel entonces, susurrado entre inquilinos y propietarios, porque nuestros padres, a su manera y le han entender, lo que quieren para nosotros es lo mejor, aunque a su propia escala siempre. Lo único que deseaba al despedir a sus inquilinos y confidentes era que Alejandrita, Dios lo quiera, se case cuanto antes. Alejandrita se convierte en Pizarnik. Para la memoria de los vecinos de Avellaneda, la imagen un poco desdibujada de Alejandra Pizarnik no es demasiado agradable. Una chica decididamente fea, pero además antipática, tímida hasta el exceso, rara porque no se daba casi con nadie, y cuando se fue a Europa nadie volvió a saber de ella. Más o menos por ahí, por esa época, Alejandrita comenzó a ser Alejandra Pizarnik. De hecho, precisaba alejarse definitivamente de todo aquello que constituía su historia y su barrio. Para Alejandra, este paso estuvo dado por su ingreso, en 1954, a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde acudía tomándose el colectivo para atravesar el Rubicón entre el pasado y lo que hoy podemos llamar su posteridad. Primeros libros y amistades literarias. Un año después de ingresar a la facultad, la abandona y publica su primer libro, La tierra más ajena, en ediciones Botella al Mar, aquella que dirigía el poeta español Arturo Cuadrado. Se trata de un libro pequeño en páginas e intenso en versos, ilustrado con grabados de Seoane. En su tapa rústica y rojiza se leen los nombres de Pizarnik completos, Flora Alejandra, y sería la última vez que firmaría así sus libros. Aunque sea de ella, es un primer libro, donde aquellos elementos que la llevarían a ser una de las voces más importantes de la poesía argentina del siglo pasado aún están en ciernes. Leerlo es como verla detrás de un espejo empañado. Inclusive, la autora luego le negará a La tierra más ajena el más mínimo reconocimiento, aunque sí, ella ya está en sus páginas. Abandonada la carrera de letras, Alejandra se entregará al estudio de la pintura, acudiendo con sus óleos y sanguinas al taller del maestro Juan Batre Planas. No se destacó precisamente como artista plástica, es cierto, pero también es cierto que conservó toda su vida, como André Breton, el gusto por el dibujo y la pintura.
Internada años después en el Hospital de Salud Mental Braulio Aurelio Moyano de Buenos Aires, se hizo amiga de una artista plástica cabal, Aida Carvalho, y conservó aquella amistad labrada en circunstancias trágicas hasta el mismo día de su muerte. Por otra parte, el conocimiento de la pintura le reportó a Pizarnik un beneficio para su obra literaria. Contribuyó a perfeccionar su modo de distribuir el texto, entendido como imagen, sobre la página, al estilo de los célebres caligramas de Guillaume Apollinaire, un recurso del que abusarían luego los poetas concretistas. En 1956 publicaría La Última Inocencia, un nuevo volumen de versos, más depurados, más suyos, dedicado a su terapeuta, Leon Ostrom. Las Aventuras Perdidas se editó en 1958, coincidiendo con el inicio de su amistad con Olga Orozco, también prolongada hasta su desaparición. Por entonces ya frecuentaba asiduamente a otros poetas, como Rubén Vela y Raúl Gustavo Aguirre, este último director de la revista Poesía Buenos Aires, donde habían aparecido publicados algunos poemas de Alejandra. También se relacionó por aquellos años con Susana Tenon, Eduardo Romano, Elizabeth Ascona Cromwell, Horacio Salas, José Pepe Bianco, secretario de redacción de la revista Sur, y Alberto Girri. Para ese entonces el tema de la desesperación y el de la muerte ya se iban marcando decididamente en su poesía, aunque sin jugar con estas ideas desde el humor negro, como lo haría después, sino reducida su óptica todavía a una visión trágica de los mismos. Por esa época se produjo la muerte del poeta colombiano Jorge Gaitán Durán, por quien la autora sentía una pasión muy honda, y el hecho no dejó de acentuar su depresión y pesimismo, que luego se volverían extremos. París, 1960-1964. Los 4 años que Pizarnik residió en Francia parecen haber sido los de un florecimiento personal. De hecho, algunos de sus mejores poemas los escribió en París, mientras se las arreglaba para sobrevivir con estrecheces, gracias a un mínimo aporte de su familia y a colaboraciones en cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura, Les Lettres Nouvelles, La Nouvelle Revue Française y otras publicaciones donde su presencia era más esporádica. Es en la capital francesa donde establece sólidos vínculos amistosos con el mexicano Octavio Paz y el argentino Julio Cortázar, así como con la esposa de este último, Aurora. También frecuenta el trato de los poetas Yves Bonfoy y Henri Michaud. Recordemos que la primera y hoy inconseguible edición de Árbol de Diana, editado durante la etapa francesa de Pizarnik, 1962, lleva un prólogo del propio Paz. La fatal Buenos Aires. Vuelta a Buenos Aires a finales de 1964, ya su ánimo se ensombrece y de ello da cuenta su siguiente volumen poético, Los Trabajos y las Noches, 1965, donde el clima desesperado se plasma en versos de un gran rigor y factura, de los mejores que escribió Pizarnik. La concisión, que es una marca de su obra, alcanza en Los Trabajos y las Noches una de sus cumbres, y no es extraño que ya varias generaciones literarias hayan abrevado de este libro con resultados tan dispares como los que marca el talento necesario para elegir una influencia y vérselas con el logro de la propia obra después. Por aquel entonces, los poemas de Pizarnik ya iban alcanzando una notable difusión, no solo a través de sus contactos en Europa, sino también por la publicación de poemas suyos en revistas de varios países latinoamericanos, con Los Trabajos y las Noches, un juego subtítulo con el del clásico Los Trabajos y los Días de Síodo. Pizarnik alcanza el primer premio municipal de literatura en la categoría Poesía Édita, así como el primer premio del Fondo Nacional de las Artes. El premio municipal de poesía significó para ella algún ingreso constante, al estar dotado de una pensión vitalicia, pero de todos modos sus problemas económicos, aunque amenguados, continuaron hasta el final. Por esos tiempos, cuando ya vivía en el departamento de la calle Marcelo T. de Alvear, donde iba a poner fin a sus días y que era propiedad de su madre, Alejandra colgaba de las paredes disfraces que de tanto en tanto lucía frente a amigos y dicen que también a solas. En esta nueva etapa la poeta fue agudizando el desorden de su personalidad,
en una caída atenuada de tanto en tanto por súbitos fogonazos de aquello que llamamos, a falta de una descripción mejor, estar en la realidad. De todos modos, se produjeron 3 internaciones psiquiátricas en 7 años, jalonadas por la publicación de Extracción de la piedra de la locura, 1968, El infierno musical, 1971, y en este mismo año La condesa sangrienta, un texto prosístico que evoca como pretexto a Madame Báthory, la versión femenina de Drácula, personaje presuntamente histórico que le sirve a Alejandra para realizar una fantástica proyección sobre páginas cargadas de vampirismo, alienación y sadomasoquismo. De esta época, mi amigo recuerda que el grupo de sus conocidos se turnaba para hacer dormir a Alejandra, para lo cual había que contarles cuentos o leerle poemas, para retirarse después como del cuarto de un niño. Siempre según la fuente, lo que más temía Alejandra era la irrupción de su madre, aquella señora que en la infancia de la poeta había logrado que la familia se mudara por mantener ella reyertas con todo el vecindario. También recuerda a mi amigo que los intentos de suicidio de Alejandra no fueron pocos. Algunos ya no le creían cuando los anunciaba, como en Pedro y el Lobo, aquella narración infantil. Finalmente el lobo apareció el 25 de septiembre de 1972, con una garra llena de seconal. Una semana después, en Buenos Aires, todavía varias personas descreían de que Alejandra Pizarnik, en una salida de su última internación psiquiátrica, se había suicidado para siempre en primavera. Ahora, amigues, un poema de Alejandra Pizarnik, titulado La noche. Poco sé de la noche, pero la noche parece saber de mí, y más aún, me asiste como si me quisiera, me cubre la conciencia con sus estrellas. Tal vez la noche sea la vida y el sol la muerte. Tal vez la noche es nada, y las conjeturas sobre ella nada, y los seres que la viven nada. Tal vez las palabras sean lo único que existe en el enorme vacío de los siglos, que nos arañan el alma con sus recuerdos. Pero la noche ha de conocer la miseria que bebe de nuestra sangre y de nuestras ideas. Ella ha de arrojar odio a nuestras miradas, sabiéndolas llenas de intereses, de desencuentros. Pero sucede que oigo a la noche llorar en mis huesos. Su lágrima inmensa delira y grita que algo se fue para siempre. Alguna vez volveremos a ser.